Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, los detalles y hacer un breve análisis de lo que fue la primera jornada del torneo preolímpico disputado en Venezuela. La realidad es que el cotejo que comenzó el pasado sábado nos dejó algunas buenas cosas. En general, hubo un par de selecciones que estuvieron por encima del resto, pero también vamos a meternos de lleno en lo que fue la igualdad de la selección argentina. Se esperaba mucho del elenco dirigido por Javier Mascherano, no tanto por el entrenador en sí, teniendo en cuenta que estamos hablando de un DT que había presentado su renuncia durante el 2023, pero que fue el presidente de la AFA, Claudio El Chiqui Tapia, quien no se la aceptó y decidió que siguiera en el cargo. Sin embargo, con la calidad de futbolistas individuales que tiene Argentina, es candidata claramente a uno de esos dos lugares para disputar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. No vamos igual solamente a hablar del partido de Argentina, también vamos a comentar lo que sucedió en el otro cotejo de este grupo, triunfo de Perú sobre Chile, y también vamos a estar hablando de la goleada de Ecuador sobre Colombia y del empate entre Venezuela y Bolivia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del empate entre Argentina y Paraguay, no porque nos haya dejado grandes cosas ni grandes situaciones, pero en definitiva la albiceleste era una de las selecciones de las que más se esperaba en el arranque de este preolímpico, y la realidad es que demostró poco y nada. Revuelvo a repetir una vez más, se esperaba mucho por el hecho de la calidad de jugadores que tiene. Estamos hablando de que es la única selección que tiene un campeón del mundo como lo es Thiago Almada, tiene dos jugadores que acaban de ser vendidos por cifras millonarias a la Premier League, como lo son Valentín Barco al Brighton y el Claudio el Diablito Echeverri al Manchester City, y después tiene muchísimos jugadores que han tenido un rendimiento superlativo en el fútbol argentino y sudamericano durante el 2023. Sin embargo, de nada sirve tener grandes figuras, siempre hablando de figuras en términos de lo que es el torneo preolímpico en general. Está claro que son todos jugadores muy jóvenes y que todavía hay que ver quién en definitiva va a terminar siendo una figura mundial y quién va a terminar siendo únicamente un buen jugador. Pero de nada sirve tener muy buenos futbolistas si no se arma un equipo. Y por ahora Javier Mascherano no ha logrado darle esa identidad a este 11 con muy buenos jugadores, que lamentablemente ha tenido un flojo y discreto partido en general contra un conjunto paraguayo que, más allá de Diego Gómez, que es el mediocampista que juega en el Inter de Miami, que es compañero de Lionel Messi, después no tiene una gran calidad de jugadores. Tiene algunos muy buenos proyectos, pero muy lejos de lo que es hoy por hoy, por ejemplo, la selección argentina o inclusive la selección brasileña, de quien no voy a estar hablando particularmente en este video, porque en la primera jornada ha quedado libre. Ha sido una de las dos selecciones junto con Uruguay, que sería el tercer combinado a mencionar de los más destacados. Entre esos tres deberían estar los dos que vayan a los Juegos Olímpicos, más allá de que, ahora voy a estar contando más adelante, que Ecuador sorprendió y que Perú también tuvo un muy buen cotejo ante Chile. Pero dejando todo eso de lado, Paraguay no tiene una gran calidad de futbolistas y aún así le hizo un partido muy pero muy digno a Argentina. En el primer tiempo el albiceleste comenzó siendo superior, pero de a poco se fue apagando. Ya sobre el final de la primera etapa el compromiso estaba totalmente parejo y Paraguay en cualquier contragolpe podía llegar a complicar al arco defendido por Leandro Brey, el guardameta del equipo argentino. Finalmente, en los primeros minutos del segundo tiempo llegaría una falta de Nicolás Valentini, defensor central de Boca Juniors, que por ejemplo jugó la final de la Copa Conmebol Libertadores a finales del año pasado, y Diego Gómez, de penal, porque la infracción fue dentro del área, marcaría el 1-0 para los paraguayos, cuando no digo que Paraguay se lo mereciera, pero en definitiva no merecía estar perdiendo, y por cometer menos errores, sobre todo defensivos, que la Argentina, estaba bien que se pusiera arriba en el marcador. En los últimos 15 minutos, ahí sí, la albiceleste, sobre todo con el ingreso del Diablito Echeverri y de Luciano Gundú, logró apretar el acelerador, y sobre el final, en el minuto 45, llegaría el empate definitivo. 1-1, una actuación
situación bastante discreta para Argentina. Paraguay ha logrado una unidad muy importante. Recordemos que de los 5 equipos que forman parte de cada una de las zonas van a clasificar solo 2. No es lo mismo que sucede en los campeonatos sudamericanos, que son 3 de 5 los que van al hexagonal final. Esta vez son 2 de 5 los que van a un cuadrangular definitivo, y ahí los 2 mejores de ese cuadrangular son los que clasifican al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo que tienen que saber hoy por hoy desde la selección argentina es que cada vez que el combinado nacional dé un paso en falso, el principal apuntado va a ser Javier Mascherano. Más allá de los errores individuales que pueden llegar a tener los futbolistas, que los han tenido en el partido, no es que Argentina hizo un encuentro perfecto y en base a las malas decisiones del DT el elenco no pudo ganar, sino que en definitiva no se jugó bien en general. Pero, como dije, lo principal y lo que deben saber la gente que maneja la acción de fútbol argentino es que la carrera de Mascherano como DT al mando de la selección nacional no va a poder continuar si es que no consigue el objetivo principal. Sobre todo también porque, si bien es verdad que no hay que subestimar absolutamente a nadie, Argentina debería conseguir los 2 primeros lugares de esta zona B. En el otro partido del grupo, Perú se impuso por 1-0 a Chile en un cotejo bastante peleado, pero que los peruanos lograron sacar adelante y obtuvieron 3 unidades verdaderamente muy importantes. Además hay que tener en cuenta que Uruguay, que es la vigente campeona del mundo sub-20 y que tiene a muchos futbolistas entre sus filas que han logrado levantar la Copa del Mundo a mediados del año pasado justamente en Argentina, debería ser el otro candidato a pasar. Ya de por sí, si Argentina perdió 2 puntos contra Paraguay, debería conseguir 3 unidades contra Perú y Chile, y de esa manera en la última jornada llegar un poco más tranquilo para enfrentarse a un combinado uruguayo que seguramente sea el rival más complicado de todo este grupo. Las decisiones que tomará Mascherano de acá a un par de días antes del siguiente encuentro van a ser muy analizadas, teniendo en cuenta que se le va a mirar con una lupa muchísimo más grande que como se lo miraba anteriormente, porque ya de por sí se sabía que no quería seguir siendo el DT, pero desde la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino decidieron que continúe, y eso, más allá de un respaldo que podría llegar a ser importante, termina siendo un peso extra para el director técnico. Salvo que salga en conferencia a hablar de Lionel Scaloni o Lionel Messi, cosa que no va a suceder, a darle el respaldo a Mascherano, cada movimiento en falso, cada error que cometa la selección argentina va a caer sobre los hombros de uno de los futbolistas que más se ha destacado en el seleccionado mayor durante todo este siglo XXI. Es verdad que no pudo obtener la Copa del Mundo en el año 2014, que fue cuando llegó a la final y donde disputó un muy buen mundial, pero en definitiva ahora es otro el camino que ha elegido Mascherano, y por eso mismo deberá tomar buenas decisiones y Argentina deberá empezar a parecerse a un equipo, por lo menos a asemejarse a una selección que, además de tener muy buenos futbolistas, sepa jugar muy bueno el fútbol, y eso significa atacar bien, con consistencia y teniendo muchas variantes, que es algo que parece que no tiene. Es muy híbrido el equipo de la selección argentina y muy predecible, y a la hora de defender tiene que ser un equipo bastante más equilibrado, porque siempre parece que cuando ataca con 2 o 3 hombres de más, quedan los 2 defensores centrales contra los futbolistas que están atacando del conjunto rival. Por todo esto, estos días serán verdaderamente determinantes. Veremos si elige realizar alguna modificación o si en definitiva el DT se quedó a gusto con lo que vio en este cotejo ante Paraguay. Yo creo que es imposible que haya quedado medianamente conforme. Le pudieron haber gustado algunas cosas, pero viendo que el equipo necesita ganar, porque también, como dije, el duelo ante Uruguay, que es el más complicado, será en la última jornada, por lo que es clave vencer tanto a Perú como a Chile en los próximos 2 cotejos, me parece que va a haber modificaciones, y de esa manera veremos si Argentina logra por lo menos mejorar un poco en cuanto a lo colectivo, siempre y cuando también haya un buen nivel individual. Y si analizamos el otro grupo, que quizás queda un poco lejos en el tiempo para analizar, porque estos 2 partidos se disputaron el día sábado, Ecuador termina siendo el gran ganador de la jornada. Uno cree que en esta zona A
en la cual están incluidos Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, los brasileños deberían imponerse, al igual que como Argentina, por la calidad individual de los futbolistas. Después veremos si puede conformarse un equipo, que es algo clave para poder aspirar a esos dos lugares para ir a los Juegos Olímpicos, pero como hay una selección más que va a clasificar al cuadrangular, es Ecuador quien dio un enorme paso hacia adelante. Es cierto que quizás el resultado es un tanto más exagerado de lo que finalmente fue el partido, porque terminó ganándole 3-0 a Colombia, pero el primer tanto, el de la apertura del marcador, fue a los 26 del segundo tiempo y los otros dos terminaron siendo a los 41 y a los 43, y si a eso le sumamos también que en el minuto 45 del segundo tiempo hubo un penal fallado, podría haber sido 4-0. Además, hay que destacar que los 3 goles ecuatorianos los convirtieron dos futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes. La apertura la metió Shaimar Medina, después Christopher Zambrano metería el segundo tanto y sobre el final nuevamente Medina marcaría el 3-0 definitivo. Colombia se quedó básicamente en la nada. Es cierto que jugó con un hombre menos del minuto 25 del primer tiempo por la expulsión de Himber Fori, pero en general poco de un equipo colombiano que necesita dar vuelta a la página rápidamente si es que quiere aspirar todavía a clasificarse al cuadrangular final. Mientras que el mejor duelo de esta primera fecha del preolímpico lo llevaron a cabo el combinado local Venezuela contra Bolivia, y terminó siendo un punto salvador el que consiguieron los bolivianos en este cotejo. ¿Por qué digo esto? Porque comenzó ganando Bolivia, a la media hora de juego Briseño abriría el marcador, pero Venezuela lo daría vuelta antes del final de la primera etapa con los goles de Lacaba y Bolívar, y a los 18 del segundo tiempo convertía el 3-1 con el gol de Rivas. Si a eso también le sumamos que Bolivia se quedó con un hombre menos, 11 contra 10 arriba Venezuela y 3-1, nadie se imaginaba que los bolivianos podían igualar el cotejo, y lo terminaron haciendo. A los 38 minutos Chávez y en el quinto minuto de descuento Villamil marcarían el 3-3 definitivo para que Bolivia consiga un empate salvador ante un combinado local que obviamente es el que aspira a salir segundo de Brasil en este importante grupo A. En la próxima jornada Bolivia estará enfrentándose a Brasil, los brasileños debutarán contra el elenco del Altiplano, mientras que Ecuador jugará de local ante Venezuela. Si los ecuatorianos logran un triunfo ante los venezolanos, les sacarían mucha ventaja, sobre todo si en Brasil y Bolivia hay un ganador. Colombia tendrá fecha libre y recién volvería a jugar el viernes 26 de enero, nada más y nada menos que contra el conjunto brasileño. Una zona A que en principio parecería ser un poco más pareja, teniendo en cuenta que si Brasil se corta solo en el primer lugar, hay 4 selecciones que pelearían por ese segundo puesto, pero con el correr de los partidos nos iremos dando cuenta cuál de los dos grupos parecería estar al menos un poco más peleado que el otro, porque en definitiva hasta la última jornada no se conocerán seguramente los dos equipos que irán al cuadrangular final. Pero por el momento Ecuador termina siendo la gran ganadora de esta primera jornada. Para cerrar y hacer un breve resumen de qué selecciones estuvieron a la altura y cuáles no en esta primera jornada del preolímpico, claramente Ecuador por encima de todas, como dije recién. Bolivia por su remontada también ha estado a la altura. Perú, al conseguir las 3 unidades, obviamente sacó un triunfo que va a ser valiosísimo, sobre todo cuando haya que hacer las cuentas finales. Y por último, hay que decir que Paraguay terminó haciendo un partido digno. Es verdad que se le terminó escapando la victoria en el último minuto y por eso seguro no estén del todo conformes. Y en cuanto a lo negativo, obviamente el debut de la selección colombiana, Venezuela, que no pudo aguantar un resultado muy favorable con un hombre de más, Chile, que lamentablemente perdió y se le pone cuesta arriba la clasificación, y Argentina, que si bien es cierto, todavía como tiene que jugar ante el equipo peruano y el elenco chileno, y al ganar esos 2 partidos igual podría acomodarse un poco en la tabla de posiciones, está claro que por rendimiento tanto individual como colectivo se esperaba muchísimo más del elenco dirigido por Javier Mascherano.